Bueno, conmigo está el abogado Neftalí Jaén. Bueno, él ha sido fiscal auxiliar de la República. ¿Y cómo es ese paso, o es sano el paso de una fiscal a la Corte Suprema de Justicia? Buenos días, Fernando. Buenos días, apreciados televidentes. El tema radica en que cuando conviene, entonces es bueno. Cuando no conviene, entonces no es bueno. Y lo digo porque cuando uno revisa las actas de la Asamblea Nacional, cuando se han dado ratificaciones anteriores de postulados a magistrados por parte del Ejecutivo o magistrada, entonces uno ve los diferentes argumentos. Y vamos a viajar un poquito en el tiempo. En el año 2012, al hoy magistrado José Ayú Prado venía de la Procuraduría, que había sido procurador y fiscal. Fiscal, más que procurador, había sido fiscal, porque el procurador no tenía ni el año. Claro. Y entonces, pero había sido tener una carrera ejemplar como fiscal. Pero ¿cuáles eran los argumentos de los opositores a la designación por parte del Ejecutivo? Y eran Popi, Baby, supongo. Bueno, sin personalizarlo, ¿no? Sí. Para no, sino remitirme a las actas. ¿Cuáles eran los argumentos de los opositores o de los que se oponían, pues, valga la redundancia, a la ratificación de Ayú Prado? Que él había manejado el caso este, que había manejado el caso aquel, que había manejado el otro caso, y que entonces eso entraba en una serie de conflictos porque se iba a convertir en fiscal y juez, y que por eso no podía ser ratificado por la Asamblea para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, los argumentos deben ser jurídicos. Van a haber argumentos políticos contra una designación. Claro. En este caso, que usted está mencionando, la fiscal que va a ser procesada, por así decirlo, analizada, escrutada en la Comisión de Credenciales, la fiscal Moore, yo considero, con todo respeto lo digo, que en el caso particular de ella, ella vino a judicializar la política. Leí esta mañana un abogado, porque tienes dos abogados, tres opiniones. Tres opiniones. Leí a un abogado que era correcto que ella hubiese procesado a políticos por primera vez en la historia republicana. Yo no voy a justificar si un político hizo algo correcto o incorrecto con relación a actos de corrupción. Yo no voy a entrar en eso. Pero sí hay actos específicos en donde se judicializó la política. Se armaron expedientes y quedaron en el despacho de ella. ¿Y qué se decía en las actas? ¿Qué reconocen las actas del año 2012 cuando se ratifica Ayú Prado? Es que es un premio por él haber manejado ciertos casos que después iban a llegar a la corte y que él iba a tener que conocer. Es lo mismo, entonces. Sí, una similitud casi de calco. Es lo mismo. La fiscal Moore, buena carrera, buena profesional, trayectoria, por así decirle, pero entonces estamos hablando de lo mismo. Y si nos retrotraemos un poquito más en el tiempo, para que la gente tenga un poquito más de argumentos jurídicos más que políticos en cuanto a la designación, ¿qué hace Ricardo Martinelli cuando le toca designar a magistrados? La primera vez convoca a la sociedad para cumplir con el famoso Pacto de Estado por la Justicia. Y brevemente te digo, salen dos nombres, Almengor y Moncada, y los lleva al pleno de la Asamblea. No, que Moncada no estaba en ese listado, pero hizo una convocatoria. Posteriormente le toca a Ricardo Martinelli designar otro magistrado. ¿Qué hace Ricardo Martinelli? Lo designa directamente. José Ayú Prado no convocó a ningún acto para que la gente opinara. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿Qué hace Juan Carlos Varela? Primero convoca a la sociedad. Primero convoca y sale entonces Sedalice y Ángela Russo y decían, es un proceso insólito, nunca antes visto. Estamos transformando la justicia. Y salen Ángela Russo y Cecilio Sedalice. Le toca de nuevo al presidente Varela nombrar otros magistrados. ¿Y qué hace? Lo mismo que hace Martinelli. No convoca a la sociedad y manda desde el 15 de diciembre, contrarreloj, en unas sesiones extraordinarias, en plena época de diciembre, manda entonces dos nombres, Ana Lucrecia Tovar y Zuleika Moore. Dos cosas. Uno, pues la historia de Endara, que por lo que tú me estás contando, no es rechazado
en la comisión, sino en el pleno. Correcto. Antes de él estaba el caso de Francisco Filós en 1948. 48. Y eso es bueno señalarlo, porque siempre se ha manifestado que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Claro. Ay, nos equivocamos en esto. Bueno, ¿qué aprendemos? Porque es la sociedad al final la que se encuentra afectada. Francisco Filós lo designa el presidente de aquel entonces, Enrique Jiménez, y lo manda al pleno de la asamblea, directo, ¿no? Sin tanto papeleo. Y cuando llegó a la asamblea, para sorpresa de muchos, con toda la trayectoria de don Francisco Filós, no fue aprobado. Esto es un antecedente que la Asamblea Nacional, como órgano separado, tiene que escrutar. Bueno, venía con la tara del movimiento del tratado, del rechazo del Filogén. Del convenio Filogén, correctamente. Pero eso no lo desmeritaba, claro, por así decirte, ¿no? Cumplía con los requisitos. Pero la parte política, la Asamblea dice, aprueba o imprueba los nombramientos que hace el Ejecutivo. Sí, no puede hacer las dos cosas. Para hacer ese escrutinio, ¿no? Una cosa o la otra. Eso es 1948 como antecedente. Ahora nos vamos al caso de Guillermo Endara, 1999. La presidenta Mireya Moscoso en aquel entonces se ascendía al poder el 1 de septiembre, porque no había sido reformada la Constitución. De septiembre a diciembre, un presidente recién instalado con aquellos periodos de luna de miel, gobiernan fácilmente y manda 2 nombres a la Asamblea, designados sin convocatoria, porque no existía esto del Pacto de Estado por la Justicia, y manda 2 nombres. El hoy difunto y entonces magistrado César Pereira Burgos y don Guillermo Endara Galimani. Va a la comisión de credenciales que estaba conformada por 7, hoy en día la conforman 9, por cuestiones de modificaciones que se hicieron con el paso del tiempo. Y de esos 7, 4 votan a favor. Si mal no recuerdo, Alcibiades Vázquez, Carlos Santana, otro panameñista que ahora no preciso su nombre, y el 4.º voto fue el de Laurentino Cortizo, miembro de Solidaridad, que ya había entrado Solidaridad en el famoso pacto de la pintada con doña Mireya. 4 meses tenían en el gobierno. Y pasa raspandito, 4 votos a favor, 3 en contra, la ratificación de los 2, de César Pereira Burgos y de Guillermo Endara Galimani. Y ahí es donde viene el rejuego político en la Asamblea. Muere en el pleno. Te explico por qué. Porque entonces muchos con Mireya, y quién quita que no esté sucediendo hoy, sí, cómo no, presidenta, apenas eso llega a la Asamblea, yo voy a votar por su candidato, cuente con eso. Lo mismo puede estar sucediendo hoy. ¿Cómo no, presidente Varela? Su designación apenas llega al pleno, yo voy a votar por ello. Ah, pero se busca el movimiento de que se suspenda, se elimine en la comisión de credenciales, para entonces después decirle a ese presidente, oye, yo te iba a aprobar, pero tu candidato no llegó. Entonces llega Endara al pleno de la Asamblea y se forman las discusiones y las actas registran que un 29 de diciembre, en donde está la población panameña pensando en otra cosa, pensando en sus fiestas de Navidad, en la fiesta de fin de año, que es lo que todo el mundo hace, un balance de lo que ha sido su año, su vida y de lo que viene para el próximo año, y las gradas del pleno de la Asamblea estaban abarrotadas. Obviamente nos transportamos en el tiempo, en 1999 no existía el Twitter, ni las redes sociales, ni el WhatsApp para tener las fotos, pero ahí estaban las gradas repletas. Y los argumentos en contra de Guillermo Endara, a lo que yo estoy señalando hoy, que los argumentos deben ser jurídicos, más que políticos, los argumentos fueron estrictamente políticos. Ah, pero la presidenta mandaba. Porque los presidentes que llegan al palacio se van transformando con esa ínfula de poder de que yo mando. ¿Y cuál es la consigna? Va porque va. Y los comisionados de credenciales, va porque va. Bueno, y se fueron al pleno. Y se fueron extendiendo las discusiones y se fueron postergando las negociaciones y nada, de repente a las 10:40 de la noche, desde las 2 de la tarde que habían estado instalados, porque así lo registran las actas, vamos a decretar un receso, vamos aquí al Salón Azul. Regresan, piden la lectura de una nota y entonces Guillermo Endara le había comunicado por escrito a la presidenta Moscoso que en virtud del proceso largo y que no había, como se dice, humo blanco para su ratificación, él declinaba a su postulación al cargo de magistrado y automáticamente el Ejecutivo saca la figura de Adán Arnulfo Arjona. Con estos hechos históricos,
de lo que he mencionado, significa pues de que la Asamblea tiene el deber de aprobar o improbar. Está en la Constitución. Claro. No solamente dice aprobar y ratificar. Entonces, claro, ya entra la parte ya del orgullo político por parte del presidente, sus diputados más allegados, de que tiene que ser esta y tiene que ser la otra. Ahí se ha mencionado que hay más de 50 personas que se han registrado. Bueno, en realidad son 67 hasta el día de ayer. ¿Pueden seguir inscribiéndose hoy o no? En teoría van a conceder una cortesía de sala. Y entonces, de las 67, tengo entendido que 4, y lo cuento con mi mano izquierda y creo que me sobran dedos todavía, se han manifestado a favor de las 2 designaciones. Sí, son abrumadoramente en contra. Son totalmente en contra. Pero claro, vamos a esperar los argumentos que sean jurídicos, no sea que alguien saque, como quien dice, un conejo de la chistera. De la chistera. Bueno, Neftalí Jaén, abogado, exfiscal auxiliar. Vamos a...